Gloria a Dios. Que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Es una bendición de veras poder estar acá compartiendo unos días. Que se van los días rápido, son cortos, ¿verdad? Pero bueno, les vengo a tomar el pulso a ver si todavía están vivos. ¿Verdad? Así como cuando se va con el doctor a ver cómo están espiritualmente. Y bueno, siempre es bueno recordar algunas cosas que tienen que ver con la palabra del Señor, porque yo sé que usted conoce mucho la palabra, ¿verdad? Yo creo que a veces digo yo, ¿para qué voy a predicar si ya usted conoce, si usted sabe? Pero más que todo es un recordatorio de cuál es la razón por la cual estamos en esta tierra. A veces como que nuestro corazón se envuelve en lo terrenal y dejamos de poner nuestra mirada donde debe de estar puesta, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y hemos estado compartiendo mucho acerca de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que tristemente el enemigo está poniendo tinieblas para que no podamos percibir los tiempos que estamos viviendo. Y en Josué capítulo 3, verso 17, he estado mucho tocando este versículo, porque es un versículo profético, un versículo que tenemos que comprender que el pueblo de Israel vivió una historia, pero esa historia para nosotros es una profecía, porque se va a volver a cumplir. Lo que el pueblo de Israel vivió es solamente una sombra, una figura de lo que el Señor iba a hacer con la iglesia del Señor y con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Josué capítulo 3, verso 17, que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Aquí hay muchos puntos teológicos que podemos tocar, y solo digo tocar porque no podemos ahondar, pero usted puede seguir estudiando la palabra. Y es la necesidad de un sacerdocio. El pueblo de Dios necesita un sacerdocio. Por eso, una de las funciones que nuestro Señor Jesucristo vino a, a tomar en su muerte y resurrección es que se convirtió en el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. O sea, porque siempre desde que Dios empezó a crear, estableció sacerdotes. Siempre, siempre. Y cuando se habla de sacerdotes, no piense que siempre tal vez tuvieron vestiduras y que tuvieron un lugar formal donde se hacían sus sacrificios, sus ofrendas, sino que aún eran personas que caminaron en esta tierra, como por ejemplo en el caso de Abraham. Usted sabe que Abraham era un sacerdote, ¿verdad? Y Dios le advirtió a reyes, a pueblos, y dijo, no toquéis
a mis ungidos, a mis sacerdotes. ¿Verdad? Porque Abraham era alguien que presentaba ofrendas continuamente a Dios. ¿Verdad? Adán, Adán era un sacerdote desde el huerto del Edén. Él presentaba ofrendas, no de sangre, porque no había necesidad de derramar sangre, porque no había pecado todavía, pero sí ofrendas de comunión, y eran ofrendas de frutos. ¿Verdad? Por eso fue que Caín trajo una ofrenda de frutos, porque esa es la ofrenda que Adán le traía a Dios en el huerto del Edén. Lamentablemente, pues el hombre cayó y ahora Dios le enseñó, le dijo, antes de presentar tu ofrenda de frutos vegetales, como la que iba a presentar Caín, tenía que presentar la ofrenda de sangre, porque el hombre no salió del huerto sin sacrificio de sangre. Cuando el hombre se enfrentó a Dios, que Dios lo empezó a buscar en el huerto y a decirle, ¿dónde estás? Usted conoce la historia. Adán dijo, es que nos escondimos porque estábamos desnudos. Y ellos se habían hecho, eh, porque realmente no estaban desnudos, porque se habían hecho unas vestiduras de hojas. ¿Verdad? Entonces, aún hasta ahí era mentira, porque ya se había vuelto mentiroso el hombre. Por eso yo le digo siempre a las muchachas, no le crean a los hombres. Por naturaleza somos mentirosos, ¿verdad? Pero siempre caen, siempre caen. Les gusta que les digan mentiras a las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, ese será un tema de que tiene que ver con el matrimonio y todo eso, que no voy a entrar a ese punto ahorita. Pero vemos que Dios hizo un sacrificio porque les quitó esas vestiduras de hojas y les puso vestiduras de pieles. ¿De dónde salieron las pieles? Salieron de animales. O sea que Dios mismo hizo un sacrificio de sangre para cubrir el pecado que el hombre había cometido. Entonces, vemos que el sacerdocio no tiene que ver siempre con pecado. A veces pensamos que el sacerdote está para ayudarnos en los pecados y no, porque aún desde el Edén, Adán ya era un sacerdote. Y vemos, hermano, que en el cielo hay sacerdotes también. Y van a haber sacerdotes por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote es la persona que está encargada de ministrar adoración a Dios. Esa es la función verdadera de un sacerdote. Cuando se habla de sacrificios, nosotros ahorita tenemos, el pueblo de Israel tenía que presentar primero sacrificios de sangre. Pero los verdaderos sacrificios que agradaban a Dios eran los que ya no tenían que ver con el pecado, no tenían que ver con comunión con Dios. ¿Verdad? Entonces, usted y yo somos llamados a convertirnos en sacerdotes de Dios. ¿Verdad? Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Dios ha hecho, y lo dice aquí en Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, porque ahí está en la palabra del Señor. ¿Verdad? En Apocalipsis capítulo 5, vamos a leer el verso 9 para entenderlo. Dice ahí, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Se da cuenta que aquí ya no hay pecado, pero sí hay sacerdotes.
Entonces, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? Que seamos sacerdotes, que nos convirtamos en sacerdotes. Ahora, ¿cómo nos vamos a convertir en sacerdotes? Bueno, hay mucho que hablar de eso y yo creo que en estos días no podemos cubrir todo eso, pero quiero dejarle ese pensamiento en su corazón, porque algo que yo he entendido en la vida cristiana, hermano, es que tenemos que pedirle a Dios que nos conceda las cosas. Todo lo que recibimos de Dios es porque Dios lo concede, no porque lo merezcamos, porque nada merecemos, hermano. Bueno, sí merecemos muchas cosas, ¿verdad? Pero no buenas. Merecemos la muerte, merecemos el castigo, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted merece eso, ¿verdad? Eso sí lo merecemos bien merecido, pero gracias a Dios no nos lo van a dar porque el castigo de nuestra paz cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero las cosas buenas, hermano, no las merecemos. Nada bueno merecemos. Nada bueno merecemos. Ahora, eso no quiere decir que Dios no nos da cosas buenas, porque una de las características de nuestro Padre Celestial es que Él es bueno, ¿verdad? Y Él sabe dar cosas buenas a los que le piden, ¿verdad? Mire, no necesita ni siquiera ser hijo para Dios darle cosas buenas a la gente. Tiene que pedir nada más, ¿verdad? Por eso usted ve gente, hermano, mala y perversa que recibe cosas buenas de Dios y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque ellos piden. Ellos piden. Y nosotros que somos hijos no pedimos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a pedir, pero aprender a pedir, hermano, las cosas que nos van a beneficiar, las cosas que nos van a acercar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecador y el impío va a recibir cosas que aparentemente son buenas, pero que al final, ¿qué es lo que van a hacer? Apartarlos más de Dios. Entonces, no confundamos el que Dios le dé algo a alguien y decir, bueno, si Dios se lo dio, va a ser para bien. No. A veces Dios le va a dar a alguien algo para que le vaya peor. ¿Por qué? Porque su corazón se ha apartado de Dios. Porque sus pensamientos no están en agradar a Dios. Pero para el que realmente teme a Dios y le pide a Dios, él va a pedir para estar más cerca de Dios. Yo una de las cosas que le he estado pidiendo últimamente a Dios es que me convierta en un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Que me conceda eso. Porque no hay, hermano, posición más hermosa que ser un verdadero adorador de Dios. Si a mí me ofrecieran tener el don de milagros o ser un adorador de Dios, yo escojo ser un adorador de Dios. Si a mí me ofrecieran, hermano, ganarme cualquier cosa del mundo y aún cualquier ministerio o ser un adorador verdadero de Dios, yo prefiero ser un adorador de Dios. Aunque no sea reconocido, aunque no haga hazañas, ¿ah? Aunque aparentemente, hermano, sea ignorado y pero es que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso, hermano, fue que David era un hombre que primero se ganó el corazón de Dios y después lo pusieron de rey. Entonces, hay gente que hoy anda buscando el reinado y no ha aprendido a ser un adorador de Dios. Entonces, empecemos correctamente, ¿verdad? ¿Cuál es verdaderamente nuestro deseo? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque debemos de buscar, hermano, llegar a ser verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Porque de qué sirve, hermano, incluso llegar a ser un sacerdote si no se es un adorador en espíritu y en verdad. Ese fue el fracaso, por ejemplo, de Elí.
Elí era sacerdote. Pero ¿de qué le servía ser sacerdote si prefería a sus hijos antes que a Dios? Entonces fíjese que el verdadero adorador, ¿a quién va a poner en primer lugar? A Dios, a Dios. Entonces van a haber malos sacerdotes, van a haber malos ministros de Dios. ¿Por qué? Porque no pasaron por el proceso de ser verdaderos adoradores. Y eso es el fracaso que se está dando hoy en día con muchos ministros, que alcanzan a tener posiciones grandes y alcanzan el tener multitudes que los siguen, pero no son adoradores de Dios. No entienden cuál es su llamado. Y en lugar de llevar al pueblo a que busquen a Dios, a que alcancen las metas de Dios, los propósitos de Dios, lo que hacen, hermano, es apartarlos más de la verdad. ¿Por qué? Porque les predican un evangelio falso, porque les predican un evangelio temporal, porque les enseñan un evangelio terrenal. Si vamos a buscar un evangelio terrenal, hermano, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Y hagamos lo que tengamos que hacer para vivir bien en esta tierra. Pero qué miserable, porque el mismo Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Y ese es el fracaso que estamos viendo hoy en día, que estamos viviendo la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea habla ahí de que esa congregación era de gente que tenía dinero. Dice, me he enriquecido, y estaba hablando de qué riquezas, de las de aquí de la tierra. Ahora, no está mal tener riquezas, hermano. No está mal tener riquezas, ¿verdad? Contrario, qué bueno si tienes riquezas, ¿verdad? Porque vas a poder servir mejor a Dios, porque vas a poder tener la libertad de consagrarte para servir mejor a Dios, ¿verdad? Pero si solo son riquezas, ¿para qué las queremos, hermano? Yo honestamente le digo, yo no quiero riquezas si las riquezas me van a apartar de las cosas eternas. ¿Para qué las quiero? No las quiero en mi vida. Ahora, si son una añadidura de Dios, pues bienvenido. No las vamos a rechazar, las vamos a disfrutar. Pero que sean añadiduras de Dios, porque Dios te las dio como una recompensa, porque has sido fiel a Dios, porque le has servido a Dios. Y déjame decirle que el ser rico no es que lo tengas, no es que tengas mucho. El ser rico es que nada te falte. Yo creo que aquí podemos muchos testificar que nada nos hace falta, ¿verdad? Tal vez no tenemos lujos, tal vez no tenemos todo lo que queremos o no tenemos lo que los demás tienen, pero no te hace falta. El fracaso del ser humano, hermano, es que se afana en buscar no lo que necesita, sino en lo que los demás tienen. Ese es el fracaso de uno, que uno se anda comparando. Uno está bien con la vida que tiene hasta que ve a otro que está mejor y entonces ya se arruinó la vida de uno. Ajá. Uno estaba contento con la casa que tiene hasta que va a la casa de otro que vive mejor y dice, ya no me gustó mi casa, soy un miserable. Necesito una casa como la que tiene fulano de tal. No la necesita si estaba feliz antes. Entonces nos engañamos. ¿Por qué? Porque nos movemos en base a la carnalidad, al egoísmo, a la codicia. Y eso es lo que hace al hombre infeliz. Fíjese nuestro Señor Jesucristo. Hay gente, por ejemplo, que dice, yo ni casa tengo. Yo soy pobre porque no tengo casa. ¿Y nuestro Señor Jesucristo tuvo casa aquí en la tierra? ¿Y le hizo falta casa? ¿Ah? No, mire, hay gente que se queja y dice, Señor, yo no tengo dónde vivir.
Yo le pregunto, ¿cuántas veces ha dormido bajo las estrellas? ¿Cuántas noches ha pasado bajo las estrellas? Durmiendo. Ahora yo le pregunto, ¿y cuántas noches pasó nuestro Señor Jesucristo durmiendo bajo las estrellas? Y él se sentía miserable y él se sentía diciendo, Señor, solo para ponerle un ejemplo, desde que empezó su ministerio, ¿cuántas noches pasó en el desierto sin casa? 40. Eso sin contar los días que tuvo que caminar para llegar y los días que tuvo que caminar para regresar, hermanos. Entonces, fíjese cómo el enemigo nos bombardea y nos quiere poner pensamiento de decir, ya ves, Dios no se preocupa de ti. Dios no te cuida. Mira, aquel tiene y tú no tienes. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque no entendemos quiénes somos nosotros. Porque no conocemos la palabra de Dios. No sabemos el plan que Dios tiene y hacia dónde nos está llevando. ¿Ah? Nosotros debemos de entender que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso nada más. ¿Ah? Nadie tiene garantizado el día de hoy. ¿Quién tiene garantizado que va todavía a dormir esta noche en su casa? Nadie. Nadie. ¿Cuántas personas se van a morir esta noche en el mundo? ¿O no se va a morir nadie en esta noche en este mundo? ¿Ah? ¿Sí? Ahora, pero a usted se le puede conceder el que sí duerme en su casa esta noche. Pero es porque se le concedió. ¿Ah? Así que el solamente tener vida, hermano, ya es suficiente como para estar agradecidos con Dios. ¿Ah? Pero a veces, en lugar de fijarnos en las bendiciones, nos fijamos, hermano, en lo que supuestamente no tenemos. Y vuelvo otra vez a decirlo, y no es que lo necesitemos, no, es que codiciamos lo que los demás tienen, que no necesitamos realmente. La Biblia dice que aunque tengamos que comer, yo creo que aquí nadie tiene eh, algo de que para comer, ¿verdad? O sea, aquí todos tenemos algo para comer, ¿verdad que sí? Si no que sea mangos, vamos a buscar ahí o cocos. Si usted se muere de hambre es porque quiere, ¿verdad que sí? Y ropa lo veo vestido. Entonces ya tiene más que suficiente. Ya lo demás es añadidura. ¿Ah? Ya si le toca comer carne, pues gloria a Dios. Es añadidura. ¿Ah? Ya si le toca dormir en una cama, pues es añadidura. Si le toca estar bajo un techo, hermano, pues es añadidura. Y ahí es donde usted tiene que estar agradecido con Dios. ¿Ah? Porque lo que Dios busca, hermano, es un corazón agradecido. Mire, hay gente que por todo se queja, por todo se lamenta, por todo reniega, hermano. Esa gente, si a uno le cae mal, imagínense a Dios. Es como los esposos que tienen mujeres que por todo se quejan. No se lo dicen, pero caen mal. ¿Eh? O esposos que por todo se quejan. ¿Verdad que caen mal, hermanas? Sí. Entonces tengamos un corazón agradecido. Agradezcale a Dios. Mire, viva contento. ¿Eh? ¿Eh? Sí, es que la Biblia dice que estemos gozosos siempre. Regocijaos en el Señor, dijo el apóstol Pablo, y otra vez os digo regocijaos. Hermano, y cuando él escribió esa carta estaba en la cárcel. Ahora, y no eran como las cárceles de ahora, hermano.
Porque ahora hay gente que prefiere estar en la cárcel que estar en la calle, porque por lo menos en la cárcel le dan comida. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. Pero en aquel tiempo las cárceles, hermano, ahí sí eran difíciles. Y él podía decir a los hermanos, regocíjense, alégrense en el Señor. Así que yo vengo a decirle en esta noche, regocíjese, alégrese, tenga un corazón agradecido. Deje de estarse lamentando, deje de estarse quejando, deje de estar envidiando a los demás. Esté satisfecho con lo que tiene. Y nunca codicie lo que el otro tiene, porque usted no conoce la vida de los demás. Nunca diga, ay, yo quisiera ser fulano de tal. Nunca diga eso. Porque usted no sabe lo que vive la otra persona, aún en sus apariencias externas. Yo he conocido gente, hermano, que aparentemente está bien, pero cuando empiezo a conocerla, digo, oh, pobrecito, pobrecita. Mire, he sabido de millonarios que pudieran comer las mejores comidas más sabrosas del mundo y no pueden ni siquiera comer porque están enfermos. O sea que el tener mucho no significa que están bien. Gente que tiene todo aparentemente, hermano, pero ni sus hijos lo quieren, ni su mujer lo quiere, ni el perro lo quiere. El perro está ahí porque es fiel, porque pues así son los perritos, ¿verdad? Aunque uno los trate mal, ahí están, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que verdaderamente uno los ve aparentemente que están bien y no están bien. Por eso usted nunca debe desear la vida de alguien más, ¿no? Usted tiene que decir, es hermosa la herencia que a mí me ha tocado. Dios le ha dado a usted una herencia. Dios le ha dado a usted una vida. Y usted tiene que descubrir el alcanzar, cómo alcanzar la plenitud de esa vida que Dios tiene para usted. Entonces, cuando vemos aquí que Dios tiene sacerdotes, yo quiero ser un sacerdote, pero ¿qué clase de sacerdote quiero ser? Porque no es, hermano, el simplemente llegar a ser un sacerdote. Regresemos a Josué, capítulo 3, verso 7. Perdón, verso 17. Dice, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Entonces, vemos que, ¿quiénes son los sacerdotes el día de hoy? Son los ministros. Son los ministros de Dios. Entonces, una pregunta que se da es, ¿hasta cuándo van a estar los ministros en esta tierra? ¿Será que se van a ir en el arrebatamiento los ministros? ¿Qué dice usted? Porque mire lo que aquí la palabra está diciendo. Estos sacerdotes dice que fueron los primeros en llegar al Jordán. Fueron los primeros en salir del desierto, porque estaban saliendo del desierto para entrar a la tierra prometida. Pero el Jordán los dividía. Entonces, ¿qué hicieron estos sacerdotes? Agarraron el arca y empezaron a caminar. Y fueron los primeros, hermano, que salieron del desierto. Porque el ministro, hermano, ser ministro conforme a la palabra de Dios no es fácil. Hay gente que dice, yo quisiera servirle a Dios, yo quisiera hacer esto en la obra de Dios.
pero no está dispuesto a pagar el precio. En primer lugar, estos sacerdotes tuvieron que pasar un proceso de santificación y de consagración. Estos sacerdotes, hermano, eran ya personas mayores de 30 años, que habían sido ya capacitadas para llevar el arca del pacto del Señor. Entonces, fíjese, se habían sometido a una disciplina. Y hoy en día, tristemente, hermano, la gente no quiere ser discípulo. La gente quiere ser asistente de la iglesia, pero no quiere ser discípulo. Y el Señor, ¿para qué vino a esta tierra y cuál fue el mandato que nos dejó? Vayan por todo el mundo y llenen los templos de gente, ¿así dijo? ¿Ah? ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Id por todo el mundo y ¿qué? Haced ¿qué? Discípulos. Entonces fíjese que al Señor no le importa la cantidad de gente que asiste a una iglesia. Una iglesia puede tener 50,000 personas en un edificio. La pregunta es, ¿cuántos son discípulos del Señor ahí? Por eso cuando nosotros vemos al Señor, hermano, en su ministerio, vamos a Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 13. Verso 2. Dice, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a un barco y se sentó, y toda la multitud estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas. Pero mire lo que dice el verso 10, dice, y acercándose sus discípulos, perdón, acercándose los discípulos. O sea, el Señor no le importan las multitudes, hermano. Ahora, fíjese que el Señor también tenía discípulos. Y eran bastantes los discípulos del Señor. Porque dice en el verso 36, dice que dejó la multitud de discípulos y entró en la casa. Dice, y se le acercaron sus discípulos. Ahora, fíjese lo interesante, porque el Señor deja las multitudes y se juntan las multitudes de los discípulos, pero aún después deja a las multitudes de los discípulos y se reúne con sus discípulos. Ahora, ¿qué pasó en Juan capítulo 6? Vamos a Juan capítulo 6. Y vemos aquí que el Señor empieza hablando de que tenían que comer su carne. En el verso 53 dice que Jesús, Juan 6, 53, dice que les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿No? Verso 60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando creyeron en esto, dijeron, ¿quién
Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Era una palabra difícil, ¿no? Y luego en el 66, ¿qué dice? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. Entonces él les dijo a los 12, que mire cómo se va creciendo el ministerio. Primero eran multitudes, después de las multitudes eran discípulos, multitudes de discípulos. Después de esas multitudes se convirtieron muchos en sus discípulos. Pero después de esos sus discípulos, él tomó a 12. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las multitudes de sus discípulos? Dice que dejaron de seguir al Señor. Y el Señor se voltea a sus 12 y les dice, ¿acaso queréis iros vosotros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos y tú nos das de comer? Así. Señor, ¿a quién iremos si tú nos haces milagros todos los días? Así. ¿Por qué usted busca al Señor? ¿Por lo que el Señor le da? Aquí en esta tierra. Porque usted se ha dado cuenta que va la gente a la iglesia y al ratito dice, no, ya no voy a la iglesia. Y se desanima fácil. Entonces, ¿por qué iban a la iglesia? Yo no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó. Porque el pastor fue a visitar a fulano y a mí no me viene a visitar. Entonces, ¿a quién le están siguiendo? Yo les cuento a los hermanos allá y les digo, ¿sabe cuántas veces mi pastor a mí me visitó en mi casa, a mi casa? ¿Cuántas veces cree que el pastor fue a mi casa? ¿Sabe cuántas veces mi pastor a mí me llamaba por teléfono? Ni una. Lo que pasa es que nosotros estamos mal amañados, hermano. Pero usted ya tiene que crecer y usted tiene que madurar. ¿No? Hay gente que está esperando que el pastor vaya a visitarlos y la misma distancia que hay de aquí para la casa de él es la misma distancia que hay de la casa de él para que él venga a la iglesia. A mí ya no me reclama la gente allá porque ya sabe que les voy a responder. Pero cuando alguien me dice, mire, es que usted no me ha ido a visitar, pues tú tampoco me has venido a visitar aquí al templo. Allá yo, cuando empezábamos algunos años ya teníamos, pero habían hermanitas que me invitaban a comer a su casa. Me decía, mire, quiero que llegue después del culto, quiero que llegue a comer a mi casa. Yo decía, está bien, voy a ir a comer a tu casa. Y íbamos, hacíamos el culto y de ahí me iba a comer a la casa de los hermanos que me invitaban. Pero a veces sucedía que la persona que me había invitado a comer no llegaba al culto por quedarse a cocinar. Entonces, ¿qué hacía yo? No iba a la casa a comer. Y en aquel tiempo, pues, no había celulares todavía. Entonces, al siguiente culto, llegaban a reclamarme. Y me decían, mire, usted dijo que después del culto iba a llegar a mi casa a comer y no llegó, yo lo estuve esperando.
Me dejó con la comida abandonada ahí. Yo le dije, yo también te estuve esperando en el culto y me dejaste con la comida abandonada ahí. Yo tenía la palabra de Dios para ti, no la fuiste a recibir. Entonces después aprendieron los hermanos a que tenía que preparar antes, pero no debe haber motivo para no estar adorando a Dios, porque lo más importante es adorar a Dios y buscar a Dios. Entonces hay gente que lo que busca, hermano, es realmente al hombre, no es a Dios. Como que el hombre te fuera a salvar. Yo sí algo, hermano, yo sí algo trato es enseñar a la gente, decir, hermano, no pongas tu mirada en mí. Yo no soy tu salvador. El que te va a salvar está ahí arriba. Y a él es el que tienes que buscar. Usted se ha dado cuenta que hay iglesias cuando ya no está el pastor se murió, también se acabó el ministerio, el evangelio para ellos. Así sucedió en Guatemala cuando falleció el doctor Ríos Paredes. Muchos dejaron de ir a la iglesia. Entonces, ¿en qué tenían puesta su mirada? ¿Quién era su salvador? Como que se acabó el evangelio. Tengamos cuidado, hermano. Entonces, mire, aquí el Señor le dice a uno de sus discípulos, ¿quieren ustedes irse? ¿Y qué dice Pedro? No, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué venimos entonces aquí a este lugar? Para que nos sintamos bien, porque nos dijeron bienvenido, o porque venimos a buscar la vida eterna. Usted tiene que venir a buscar la vida eterna. Pero mire, el responsable de encontrar la vida eterna, ¿quién es? Si usted no encuentra la vida eterna, si usted no alcanza la vida eterna, ¿quién tiene la culpa? ¿El pastor? ¿La iglesia? ¿Quién tiene la culpa? Cada uno es responsable, hermano. Pero estamos acostumbrados a que ahí nos estén jalando y que me estén llamando y que me estén diciendo que hago falta en la iglesia. Hermano, usted no hace falta aquí. Ni en el cielo va a hacer falta si no llega. ¿Usted cree que lo vamos a extrañar en el cielo si usted no llega? Hay gente que cree que el cielo se va a poner triste, hermano, si no llega él. ¿Eh? Hay gente que piensa, hermano, que si alguien no busca a Dios, Dios se va a poner triste. Hay gente que piensa que si alguien peca, Dios se puso triste. Ay, hoy estoy triste. ¿Por qué? Porque ya pecó aquel. Se fue al mundo aquel. Estoy triste. ¿Usted cree que en el cielo hay tristeza? Pregunto. Porque tal vez estoy quitando un poquito de conceptos aquí, ahorita tal vez a eso vine nada más a quitar un poquito de conceptos. ¿Usted cree que en el cielo hay tristeza? ¿Hay tristeza o no hay tristeza en el cielo? ¿Qué dice usted? No hay, ¿verdad que no? Entonces, si usted no busca a Dios, ¿va a haber tristeza en el cielo? Es que fíjese que nos hemos sentido muy importantes. Y por eso el salmista decía, pero ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermano, si Dios no te necesita, Dios no me necesita a mí. Yo soy el necesitado de Dios. El único que se va a beneficiar, hermano, si alcanzo la vida eterna, soy yo. Si yo no la alcanzo, Dios se va a poner triste. No. Dios va a decir, ay, yo se la ofrecí, me la menospreció. Así va a decir Dios. No. Si yo no la recibo,
¿Alguien más se la va a dar Dios? Usted tiene que entender eso, hermano. Si usted no quiere las cosas de Dios no se van a desperdiciar. Porque Dios trabaja con números exactos. Dios siempre trabaja con números exactos. Por eso usted se da cuenta que aún en la palabra de Dios, Dios habla de números exactos. Y habla de censos y de tal tribu tantos, y de tal tribu tantos, y de tal tribu tantos. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que se va a llenar el número de los gentiles. Vamos aquí a Romanos. Romanos capítulo 11, verso 25. Miren lo que dice ahí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Hay un número que Dios estableció de gentiles que les iba a dar la opción, la oportunidad de salvación. Hasta que se complete el número de gentiles. Entonces, usted no quiere la salvación. Entonces, no hay problema. Se la doy a este otro, se la ofrezco a este otro. Ahora, agradézcale a Dios que a Dios lo tomó en cuenta a usted. Por eso dice la palabra de Dios que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. El que crea que esté firme, tenga cuidado, no vaya a hacer que caiga. Pero hay gente que anda jugando con el pecado, anda jugando a la iglesia. Hoy sí voy a la iglesia, hoy no, hoy sí, hoy no. Entonces realmente no está buscando la vida eterna, hermano. Mire, la vida eterna la van a alcanzar solo aquellos que lo deseen con desesperación. Porque las cosas de Dios se alcanzan con desesperación, hermano. Mire, ¿cuántos ciegos dejó Jesús en Israel durante su ministerio? ¿Cuántos leprosos dejó Jesús leprosos en su ministerio? A muchos. ¿Por qué el Señor sanó a Bartimeo? Y a otro que estaba ahí, porque fueron a dos que sanó ahí. Lo que pasa es que Bartimeo se llevó el show. ¿Por qué? Porque él buscó con desesperación a Jesús. Mire, aún en su ceguera, aún en su incapacidad. ¿Qué hizo? Empezó a clamar, hermano, sabiendo que tal vez no lo iba a oír porque era una multitud de gente que iba ahí caminando con Jesús. Pero empezó a clamar y a decirle a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿cuántos ciegos, hermanos, estaban ahí diciendo, pues si es la voluntad de Jesús sanarme, pues aquí voy a estar esperando lo que me venga a sanar? ¿Los fue a sanar Jesús? No, los dejó ahí. Usted tiene que desear con desesperación alcanzar la vida eterna. Usted tiene que decirle, Señor, permíteme, concédeme tener la vida eterna. Si usted no la desea, hermano, discúlpeme, usted no lo va a tener.
Te tiene que despertar un hambre. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Los qué? ¿Los que se sienten saciados o los que tienen hambre? Mira, es que en el Evangelio, hermano, entre más lleno estás, más hambre debes de tener. Así debe de ser. Pero a veces llegamos a un nivel de conformismo y decimos, no, ya tengo suficiente. Yo ya con lo que hago ya es suficiente y nos acomodamos y nos conformamos con eso. Tú sabes, hermano, cuántas situaciones hay en las cuales Dios quiere usarte en este mundo. Porque eso es lo que Dios anda viendo. Pero no te va a usar si tú no te ofreces al Señor. Si tú no buscas, si tú no te preparas, si tú no anhelas. Porque sí, Dios nos busca, pero nos busca para tocarnos. Pero después va a depender de ti. Ahora, vemos aquí el caso de los sacerdotes, que fueron al Jordán y abrieron el Jordán. Pero hubo otro caso también, en segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 14, habla de otro hombre, Eliseo, que también abrió el río Jordán. ¿Qué pasó aquí? Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, esas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Ahora, ¿por qué Eliseo ahora tenía el manto de Elías? ¿Será que fue porque le cayó bien a Elías y dijo, voy a buscar a ver a quién le dejo mi manto? No. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Dice, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete. Pues, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Elías pasó por ahí y le tiró el manto. Ahora, Eliseo pudo haber dicho, pues qué bonito el manto, me lo voy a llevar a mi casa. ¿Y de qué le hubiera servido ese manto en la casa de Eliseo?
Mire, la gracia de Dios ha caído sobre nosotros y ha pasado el Señor y nos ha tocado con su misericordia, nos ha extendido su manto. ¿Y qué es lo que hacen muchos hoy? Dicen, ay, Señor, ahora sí ya. Y se van a su casa. ¿Será que para eso recibiste misericordia de Dios? ¿Será que para eso Dios tocó tu corazón? ¿O será solamente el principio? ¿Qué fue lo que, mire, cuál fue el proceso de Eliseo? Por eso es importante estudiar la vida de Eliseo. Porque sí, todos queremos ser Eliseo cuando está viendo subir a Elías, está viendo ver subir a Elías y que le cae el manto. Ah, sí, sí, yo quiero ser ese Eliseo, sí. Pero ¿qué pasó para que Eliseo tuviera esa posición? Muchos dicen, yo quisiera ser un ministro así tremendo y que Dios me use y que como fulano de tal, como mengano y así yo quisiera ser usado. Pero viviendo una vida de evangelio en tu casa nada más. ¿Será que así se alcanzan las cosas de Dios? No, no, no. Entonces nosotros vemos y vamos a ver un poquito más adelante acerca de la vida de Eliseo, pero el punto de esta noche es, Dios ha tocado tu vida. ¿Para qué ha tocado tu vida? Para que tú despiertes dentro de ti los deseos espirituales y pedirle a Dios que te conceda alcanzar esos niveles a los cuales Dios te llamó y te programó desde antes de la fundación del mundo. Y no es responsabilidad de nadie más que tuya. Porque cuando uno desea, hermano, cuando uno anhela, Dios pone el querer y Dios te va poniendo el hacer. Lo que necesitas, Dios te lo va proveyendo. Necesitas esto, Dios te lo provee. Necesitas esto otro, Dios te lo provee. Pero tienes que ir avanzando. Tienes que ir caminando. Regresemos a Josué 3:17. Dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrieron el río Jordán. ¿Pero por qué abrieron el río Jordán? ¿Por qué lo abrieron? ¿Lo abrieron porque eran sacerdotes? ¿Cuántos sacerdotes, hermanos, habían en ese tiempo? Habían cientos de sacerdotes. ¿Tenían autoridad los demás sacerdotes para abrir el río Jordán? ¿Será que cualquier sacerdote puede decir, pues si eso lo van a hacer, yo también lo puedo hacer, e ir al río Jordán y meter sus pies al río Jordán? ¿Qué hubiera pasado si otros sacerdotes dicen, no, yo también lo puedo hacer, antes que ellos lleguen yo los voy a ir a abrir, y mete sus pies al río Jordán? ¿Qué hubiera pasado con ellos? Se los arrastra el río Jordán si está desbordado. Mire, es que cuando Dios usa a alguien parece fácil. Dice, así él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, eso es fácil. Y no quiere pasar el proceso. Claro, el que Dios ya le dio la autoridad, hermano, lo ve fácil. Cuando Dios le da un don a alguien, hermano, eso es fácil para esa persona. Pero si Dios no le ha dado el don a alguien,
Por más que imite, hermano. Uno de los hombres que yo valorizo en el cuerpo de Cristo ha sido nuestro hermano Gigi Ávila. Yo tuve la oportunidad una vez de estar orando en la cama de él, hermano, a la orilla de la cama, orando a un lado así, pegadito con él. Tuve ese privilegio de conocerlo, de verlo de cerca. Y no solo eso, sino ver los milagros que Dios hizo a través de ese hombre. Uno de los milagros, bueno, varios milagros que se vieron en la congregación, hermano, cuando Gigi Ávila llegaba a Guatemala, era que mucha gente tenía oro en los dientes. Y ahí estaban presumiendo los hermanos, miren, tengo oro en mis dientes. Pero el milagro más grande que yo vi fue un hermano de la iglesia, hermano, que pesaba como 350 libras. Y estando el hermano Gigi Ávila ministrando, ese hombre se tuvo que agarrar el pantalón porque desapareció más de 150 libras en ese momento. Era irreconocible, hermano. Dios lo usaba al siervo de Dios. Ahora, me recuerdo que en una ocasión llegué yo a visitar a México, fui a México, porque un pastor me invitó que llegara ahí a su iglesia y todo. Y ya estando ahí, me dice, fíjese que hay una campaña y no sé si usted quisiera ir a la campaña, se va a dar ahí. Digo, sí, vamos a la campaña. Y llegamos a la campaña, hermano, y había un predicador invitado ahí, todo. Y cuando este predicador agarra el micrófono, hermano, mire, si yo no hubiera estado viendo a esa persona, yo hubiera creído que era Gigi Ávila quien estaba predicando, hermano. El acento, los gestos, la forma de expresarse, los modismos de Gigi Ávila. Sonría, Cristo le ama. Todo, mire, si yo hubiera tenido los ojos cerrados, yo hubiera hecho, aquí está Gigi Ávila. Predicaba igualito. Con la diferencia que nada de milagros, ¿no? Pero se puede imitar. Se puede hacer, no, yo también puedo, si aquel puede, yo también puedo. Sí, pero los frutos son diferentes. Aquel ya pasó el proceso y muchos no quieren pasar ese proceso. Hay gente que piensa que predicar, hermano, es aprenderse un montón de versículos y saber, hermano, emocionar a la gente. Y quien vive y a su nombre. Y ahí tiene a toda la gente. Y dice, qué tremendo predicador soy. ¿Y qué ministró? Nada. Emoción. Porque no es el grito, hermano. Hay gente que piensa que la unción está en el grito. No, la unción no está en el grito. ¿Qué decía la gente del Señor? Dice, es que Él habla como que tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Y qué decía el Señor? Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Hay gente que lo que transmite es letra. ¿Y qué produce la letra? Muerte, religiosidad. Están así cabezones de letra. ¿Y qué es lo que escupen? Letra. ¿No? Pero no transmiten la vida del Señor. Entonces, mire, estos sacerdotes fueron escogidos para ese momento especial.
¿Cuál era este momento? De una transición. Iban a salir del desierto, iban a entrar a la tierra prometida. Pero no eran cualquiera sacerdotes. Habían ya sido aprobados, habían sido ya ungidos como sacerdotes. Ahora, yo quiero decirle, hermano, que nosotros estamos ahorita a punto de cruzar el río Jordán. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una transición, porque estamos a la espera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa transición? Que vamos todos a morir físicamente para ser glorificados. Aleluya. Esa es la esperanza, hermano. ¿Ah? ¿Cuántos están esperando morirse ya? Ah, todavía no. ¿No quiere ser glorificado todavía? Bueno, pregunté mal. ¿Cuántos quieren ser glorificados ya? Hermano, levante la mano. Ah, todavía no. ¿Cómo los convenzo? No sé. Pero esa debería ser nuestra emoción, nuestra meta. Es decir, yo ya quiero ser glorificado. Y usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿usted quiere ser glorificado? Amén. Entonces se va a morir. Ah, entonces todavía no. Eso es como que, mire hermano, es que a veces la gente hace cosas que uno dice, no sé ni qué están haciendo, porque no entienden lo que están haciendo. Hay gente que dice, hay que orar por la paz de Jerusalén. ¿Usted sabe lo que significa que haya paz en Jerusalén? ¿Qué se necesita para que Israel llegue a tener paz? Que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Y qué va a suceder antes de que nuestro Señor Jesucristo venga? La gran tribulación. Entonces cuando la gente dice, yo estoy orando por la paz de Jerusalén, que está orando, que venga la gran tribulación, que aparezca la bestia y que aparezca el anticristo y que aparezca el falso profeta. Miren, no saben ni lo que oran. Ahora, yo sí quiero que venga la paz a Jerusalén. Y de veras quiero que venga la paz a Jerusalén. ¿Qué estoy diciendo? Quiero que aparezca ya el falso profeta. Y que ya apareció, hermano. Ya apareció. Ya está poniendo el sello en la gente. ¿Usted sabe que ya tenemos todos el sello de la bestia aquí? En este aparato. ¿Usted sabe que este aparato lo conoce más a usted que usted mismo a usted mismo? Usted está hablando en este aparato, por ejemplo, y dice, ay, no, usted tiene el aparato ahí, mire, está apagado, aparentemente está apagado. Y está hablando en su familia, le dice, ay, sería bueno comer pizza hoy. Y usted abre el teléfono y ¿qué le va a aparecer ahí en el teléfono? Ofertas de pizza, porque lo está escuchando. Aunque usted diga que está apagado, está encendido. Mire, sabe dónde está, con quién platica. Entonces ya está aquí. Ahora, ya muchos ya se lo están poniendo. Hay gente que ya tiene el microchip en su mano. Ahora, ¿y qué va a hacer usted cuando sea obligatorio ponerse el chip? ¿Qué va a hacer? Porque fíjese que la gente piensa que en el anticristo o el falso profeta va a estar persiguiendo a los cristianos. ¿Dónde están? Y los vamos a meter. Pues no.
¿No te lo quieres poner? No puedes comprar ni vender. Ahora, nosotros sabemos que eso es posible, ¿sí o no? Cuando sucedió la pandemia, ¿qué pasaba si usted no tenía mascarilla puesta? ¿Podía comprar? ¿Podía vender? Ahora, una mascarilla, imagínese. Ahora, ¿qué va a pasar si usted no tiene esta marca puesta en su cuerpo? Por eso usted tiene que tener mucho cuidado en los tiempos que estamos viviendo y apercibido. Porque ¿qué pasa si usted se deja poner esa marca? Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Como puede ser que sea la última vez que lo vea, lo voy a dejar así bien aconsejadito. Capítulo 14, verso 9 dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y oí otra voz que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Entonces, si no recibes la marca, ¿qué va a pasar? ¿Por qué habla ahí de la muerte? Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Ahora, ¿qué va a pasar? Si tu fe no está puesta en Dios, hermano. Si para ti el Evangelio es un motivo de recibir lo terrenal, ¿con quién te vas a ir? ¿Te vas a mantener firme en las cosas de Dios? ¿O te vas a ir con el que te está proveyendo lo material, la comida? Solo ponte la marca y ya puedes comprar, ya puedes vender. Alguien dirá, no, pues entonces me voy a comprar mi terreno y yo me voy a poner a cultivarlo y ahí voy a vivir y todo eso. Yo pregunto, ¿y los terrenos pagan impuesto? Entonces, si no tienes la marca, ¿vas a poder tener terrenos? No. Yo creo que hay gente que se cree muy lista, muy inteligente, ¿eh? Alguien dirá, no, pues entonces me voy allá a la selva y allá voy a vivir allá con los monos. Y allá voy a sobrevivir los años de la gran tribulación. ¿Y eso de qué te va a servir? Mira, te lo voy a decir así, claro. Si no te vas en el arrebatamiento, más vale que te maten en la gran tribulación. Porque si sobrevives a la gran tribulación, vas a entrar al milenio a vivir. Y vas a vivir 1000 años en el milenio. Y vas a tener
hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todos los tatatatatatanietos que querrás. Y al final del milenio, ¿qué va a suceder? Te vas a rebelar contra Cristo. Así que te estoy dando una de los consejos. Si te quedas, ponte a predicar la palabra y que te maten. Ahora, ¿no quieres vivir ese momento? ¿Qué tienes que hacer ahora? Lo que harías en la gran tribulación. A mí no se me olvida una persona que yo le decía continuamente, mira, deja esa bebida, no tomes esa bebida. Usted sabe que hay bebidas que uno no debe de tomar. Son dañinas, son perjudiciales al cuerpo. Pero ahí estamos necios, necios. Yo le decía, te vas a enfermar, mira, eso te va a causar esto, esto. No, bueno. Vino después casi llorando conmigo. Perdóneme. ¿Por qué? Porque no le hice caso. Fíjese que ahora me encontraron que estoy enfermo y me quitaron la bebida de todo mundo. No lo quiso hacer voluntario. Ahora está enfermo y tiene que dejar la bebida. Ahora que está sano, ahora que tiene la libertad de predicar el evangelio, ahora que puedes ir, hermano, a evangelizar a todos lados y llevar muchos hijos a la gloria, aprovéchalo. ¿Por qué esperar hasta que venga el momento en el cual te va a costar la vida el hacerlo? Entonces, estos sacerdotes, quiero ir terminando ya porque yo sé que ya tiene sueño, pero estos sacerdotes no podían ser imitados, hermano. ¿Cuál era la diferencia de estos sacerdotes y los otros sacerdotes? Que estos llevaban el arca del pacto sobre sus hombros. Estamos en Josué 3:17. Estos sacerdotes, hermano, que abrieron el río Jordán. La diferencia no era que llevaban el aceite de la unción, porque todos los sacerdotes de aquel tiempo eran ungidos. No era que llevaban las vestiduras sacerdotales, porque todos los sacerdotes llevaban las vestiduras sacerdotales. No era que se habían preparado para ser sacerdotes, no. La diferencia, ¿cuál fue? Que ahora ellos llevaban el arca del pacto sobre sus hombros. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia hoy en día, hermano? ¿Ah? Fíjate que no es suficiente alcanzar el ser sacerdote, sino que se te conceda llevar el arca del pacto en estos días. Y como te decía durante la predicación, hay cosas que tú tienes que pedirle a Dios que se te concedan. Pero para que se te concedan tienes que buscar con desesperación. Tienes que pedir con desesperación. No es suficiente decir, Señor, aquí estoy, tú sabes que yo quiero. No. Ponte de pie, hermano, ahí donde estás. Levanta tu corazón al Señor ahí donde estás. Abre tus oídos espirituales a una voz
de alerta, a una voz que te está llamando a despertar si estás dormido espiritualmente. Estos sacerdotes, hermano, para poder abrir el río Jordán, lo que los hizo diferentes a los demás sacerdotes es que tuvieron que madrugar. Mientras el pueblo dormía, ellos estaban despiertos, vistiéndose con sus vestiduras sacerdotales. Mientras el pueblo dormía, ellos fueron y tomaron el arca del pacto y empezaron a caminar. Empezaron a caminar. Mientras el pueblo se preocupaba de levantar sus carpas para caminar, ellos iban avanzando. Estos sacerdotes tuvieron que dejar su familia, sus hijos, su esposa. Estos sacerdotes tuvieron que dejar su sueño. Estos sacerdotes no estaban pensando que iban a desayunar ese día. Mientras todos desayunaban, la preocupación de estos sacerdotes era cargar el arca con honra. Pídele a Dios con deseo, hermano, ser parte de estos sacerdotes que van a hacer una transición. Así como aquellos sacerdotes fueron usados para la transición de ya no vivir en el desierto y entrar a la tierra prometida. Hoy el Señor está preparando sacerdotes para que ya no vivamos en esta tierra como humanos, sino que heredemos la vida eterna. Pero estos sacerdotes fueron los primeros en dejar el desierto. Por eso no mires a los demás. Si los demás todavía viven en el mundo, si los demás todavía viven en carnalidades, que eso no te interese a ti, que eso no te preocupe a ti. Tú preocúpate de cargar con honra el arca del pacto. Pídele al Señor que te conceda ser parte de esos sacerdotes. Y Él te va a ir guiando, Él te va a ir instruyendo, Él te va a ir diciendo, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Que todo lo que llevaban estos sacerdotes se les había concedido. Nada era de ellos. Todo se les había dado. Las túnicas que llevaban se las habían dado. El aceite que llevaban se les había dado.
La sangre que llevaban se les había dado, no era de ellos, se les había concedido. El arca del pacto no era de ellos, se les había dado, se les había concedido llevarla. Así es con nosotros hoy. Así es con nosotros hoy. Nada debe de ser nuestro. Todo viene de lo alto. Lo que tú tienes que hacer es humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Lo que tú debes de hacer es reconocer que no mereces por tus méritos. Que todo es porque se te concede. Padre, mira este pueblo. Mira cada corazón, tú que conoces los corazones, tú que juzgas, Padre. Y aquellos que a través de las redes sociales también están recibiendo esta palabra. Que sus corazones se vuelvan a ti completamente, Padre. Vuélvenos a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia. Perdónanos, Padre, por nuestra comodidad. Perdónanos, Padre, porque no hemos valorizado lo que hemos recibido de parte tuya. Perdónanos. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, esperando en tu misericordia y en tu gracia. Aquí estamos esperando que se nos conceda ser parte, Señor, de ese grupo de sacerdotes que van a llevar tu gloria en estos tiempos finales para salvación de tu pueblo, Señor. Y así como aquellos sacerdotes estuvieron de pie hasta que todos cruzaron el río Jordán. Que así seamos nosotros, Señor, fieles, leales, perseverantes, esforzados, que soportemos, Señor, la gloria que nos has puesto. Abre nuestros ojos, Padre, en la autoridad de Cristo Jesús. Que los ojos se abran espiritualmente para ver las cosas celestiales donde está Cristo sentado. A través de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. A través de tu Hijo amado, Padre. Es que sabemos que recibimos misericordia y eres propicio a nosotros. Que busquemos esa llenura, Señor. Que busquemos el alcanzar, ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. No solo con palabras, no solo con actos corporales, sino con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, Señor. Que aún lo más profundo de nuestro ser, Señor, te adore. Te adore, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio que nos das de conocer tu palabra. Señor, que no dejemos caer a tierra esta palabra, Señor, sino que la valoricemos. Que no seamos como Elí, que menospreció el sacerdocio, Señor, que desvalorizó el sacerdocio.
dándole prioridad a sus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Auxílianos, Señor. Dependemos de ti. Dependemos de ti. Dependemos de ti. Dependemos de ti, Padre. A través de Jesucristo. Precioso eres tú, Señor. Hermoso, Dios, te alabamos, Señor. Oramos, Señor amado. Te bendecimos, Señor. Oh, glorioso eres tú, Señor. Oh, glorioso eres tú, Dios amado. Santo tu nombre, santo tu nombre, Señor. Oh, bendito eres tú, Señor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor amado. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Te alabamos, Señor. Oh, glorioso. Tú eres el Dios poderoso. Grande eres, Señor. Grande eres. Hermoso Dios. Solo tú eres digno, Señor. Padre de misericordia, muéstrate hoy aquí, sí, Señor. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Díselo a Él. Padre de misericordia, muéstrate hoy aquí. Díselo a Él. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Díselo a Él. Quiero contemplar su rostro. Quiero exaltar su nombre. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Díselo a Él. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios, sí, Señor. Padre de misericordia, muéstrate hoy aquí, sí, Señor. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Sí, Señor, te alabamos en esta tarde. Padre de misericordia, muéstrate
ti. Hoy aquí, sí, Señor. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Díselo a él, díselo. Quiero contemplar su rostro, díselo a él. Quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Díselo a él con todo tu ser. Te quiero adorar, te adoramos, Señor. Te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Te adoro, Dios. Te quiero adorar, díselo a él. Te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Tú eres el Dios poderoso, Señor. Tú eres el Dios maravilloso. Regálele palmas a Él. Maravilloso es el Señor. Así invitándoles, hermanos y hermanas, mañana a las 9 comienza el culto por la mañana. Están todos cordialmente invitados. No falten, no se queden en casa. Que Dios les bendiga.